Muy buenas tardes con todos y todas. Quisiéramos dar una cordial bienvenida a todos quienes se suman a este segundo espacio generado por la Red de Apoyo Psicosocial de Riobamba, RAPS-ERE. Dar la cordial bienvenida a todos quienes se siguen integrando a esta nuestra segunda transmisión en vivo, en la cual vamos a abordar un tema fundamental que consideramos necesario para abordar en la situación del manejo del duelo. Hemos podido tener el espacio importante de compartir en conjunto con varias organizaciones y colectivos que han hecho posible este espacio colaborativo, construido precisamente con la finalidad de poder aportar en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Esta es una invitación de varias organizaciones, como decía, del precolegio de psicólogos clínicos de Chimborazo, del Centro Psicoterapéutico Trascender, de Narrativa Ecuador, quienes serán nuestros anfitriones de esta tarde, de Luis Terano Bando, un compañero psicólogo clínico, activista y el promotor de esta gran iniciativa que nos acompaña con seguridad en este espacio, y de parte de quienes hacemos la Comisión de Igualdad y Género del GAT Municipal de Riobamba. Quisiera darles la bienvenida, gracias a quienes se siguen sumando a este espacio. Quisiera comentarles cuáles van a ser los temas que vamos a abordar el día de hoy y quiénes son nuestras expertas quienes estarán formando parte de esta transmisión. En primer lugar, nuestra compañera Pamela Orozco, ella es psicóloga clínica del equipo de Narrativa Ecuador, tiene un diplomado en prácticas narrativas, diplomado en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, así como también en la actualidad es vicepresidenta de la Fundación Narrativa Entre Grandes y Pequeños. De la misma forma, nuestra cordial bienvenida a Giselle Oleas, ella es psicóloga clínica del equipo Narrativa, tiene un diplomado en parentalidad y apego y desarrollo de la infancia y en este momento desarrolla o cumple el cargo en calidad de presidenta de la Fundación Narrativa Entre Grandes y Pequeños. El tema importante que vamos a abordar esta tarde es de estrategias narrativas para acompañar el duelo infantil. Y para empezar, quisiera darle la palabra y la cordial bienvenida al doctor Wagner Villasís. Él es psicólogo clínico, doctor en psicología clínica de la Universidad Central del Ecuador, especializado en terapia sistémica familiar en la Fundación Eirene Ecuador, máster en gestión y desarrollo social de la Universidad Técnica Particular de Loja, terapeuta sistémico por 20 años, docente universitario desde el 2004, en sus cátedras de intervención en crisis, terapia familiar, técnicas de entrevista psicológica, psicología social, psicología del desarrollo, teorías de la personalidad, ex coordinador de proyectos de vinculación de la comunidad de la Escuela de Psicología de la UDLA, así como también ex coordinador del Centro de Psicología Aplicada de la UDLA. Tiene experiencia en salud mental y apoyo psicosocial por más de 20 años, es miembro del equipo regional de respuesta de la Organización Panamericana de la Salud, coordinador de Narrativa Ecuador, Centro de Atención Psicológico y socio fundador y asesor del directorio de la Fundación Narrativa Entre Grandes y Pequeños. Agradecemos su presencia, le damos la bienvenida y le damos la palabra, estimado Wagner. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y les dejamos en manos de nuestras expertas, quienes esta tarde nos podrán apoyar con todo su conocimiento. Bienvenidos y gracias a todos por su presencia. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la presentación y mucho gusto de poder estar con ustedes en esta tarde. Realmente para mí, en lo personal y también a nombre de todo el equipo de Narrativa, realmente es un gusto poder saludarles y unirnos en esta labor que ustedes están empeñados en desarrollar en la ciudad, que me parece realmente súper importante. Yo le tengo mucho cariño a la ciudad de Riobamba porque justamente hace 20 años, un poco más, con este tema de la erupción del volcán Tungurahua, que empezó todo el problema psicosocial en nuestro país, empezamos a trabajar justamente en ese tema. Y claro, Riobamba nos abrió la puerta, nosotros llegábamos ahí, hacíamos nuestra base de operaciones para trabajar en todo el centro del país, así que siempre que voy para allá recuerdo con mucho cariño todo la acogida que nos han brindado siempre en Riobamba y para mí es un gusto realmente poder trabajar con ustedes. Además de que ahí tenemos a dos de nuestras colaboradoras más destacadas de narrativa, como son justamente Gise y Pame. Entonces, para mí es un gusto. Y claro, a nombre de Narrativa queremos comunicarles que nuestra idea es poder aportar al desarrollo de la comunidad desde cualquier punto de vista y mucho más si es que hay iniciativas, repito, como estas que me parecen realmente importantes y a favor de la comunidad. Entonces, vamos a hablar de este tema súper importante también, que es el duelo en los niños.
Y para eso, pues, estamos con, como les decía hace un ratito, con dos colaboradoras muy queridas de narrativa que son Gisa y Pame. Les voy a dejar con ellas en la palabra. Y claro, yo voy a estar aquí también por cualquier cosa, cualquier duda. Siempre vamos a conversar e intercambiar ideas que yo entiendo que serán muy valiosas durante toda esta tarde. Muchas gracias, Wagner. Y bueno, muy buenas tardes con todos y todas quienes se han conectado a este Facebook Live. Qué gusto poder estar con ustedes y qué gusto que nosotros como representantes de todo el equipo narrativa a nivel nacional podamos compartir con ustedes todo nuestro conocimiento y todas nuestras ideas con muchísimo cariño. Me está acompañando también Gise, que es parte de narrativa, y juntas vamos a compartir con ustedes ideas sobre el duelo infantil. El tema de este conversatorio justamente es estrategias narrativas para afrontar el duelo infantil, y nosotros quisiéramos empezar diciéndoles que cuando hablamos de temas en salud mental, creemos que necesitamos empezar con una temática importante, que es la salud mental comunitaria. Porque cuando hablamos de salud mental comunitaria, entonces nos reconocemos como parte de una sociedad, ya no como los únicos integrantes de una sociedad. Y en ese sentido, entonces, reconocemos también el valor de que nuestras acciones puedan influir en otros, y a su vez lo que está pasando en nuestro alrededor también está influyendo en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, en cómo nos sentimos, en cómo vivimos el día a día. Y pensemos justamente en que en la actualidad, actualmente la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Y las medidas que tenemos que tomar de protección justamente están siendo determinantes en cómo vivimos uno de los eventos más importantes en la vida de los seres humanos, que es enfrentar un duelo. Y entonces pensemos también en que estos rituales de duelo que a lo largo de la historia se han venido presentando, actualmente ya no se pueden dar justamente por las medidas de bioseguridad que necesitamos tomar y para protegernos también nosotros como seres humanos. Nosotros pensamos que frente a esto, nos posicionamos frente a un reto doble. ¿Cómo afrontar entonces un momento ya en sí mismo tan difícil en la vida de los seres humanos cuando no podemos llevar a cabo un ritual? Y los rituales de duelo son muy importantes porque ya las investigaciones científicas, se han hecho ya investigaciones documentales acerca de la importancia de estos rituales, y entonces son ya muy claros. Estos rituales como los velatorios, los entierros, la sepultura, la cremación, los novenarios, lo que hacen es hacer más comprensible este evento del duelo. Y a la vez se convierten en estrategias simbólicas que nos ayudan a regular nuestras emociones, nuestra angustia hacia el futuro, nuestros miedos, nuestro temor, nuestra tristeza, y al mismo tiempo también nos permite regular la relación que tenemos con nosotros mismos, con la persona que se fue y con las personas que están a nuestro alrededor, porque entonces ahí se despiertan estas redes de apoyo, estas personas que nos empiezan a apoyar, que nos brindan un espacio de contención, de apoyo, un abrazo, una palabra. Y claro, entonces a partir de eso se ha ya determinado que los rituales son muy importantes, son trascendentales para enfrentar y elaborar una época de duelo. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, esto no se puede hacer como normalmente se ha venido haciendo, entonces los seres humanos, especialmente los adultos, necesitamos ahora más que nunca construir estrategias con mucha conciencia y con mucha intencionalidad para ayudarles a esos niños y a esas niñas a enfrentar esta época. Y ahí aparece un término maravilloso que nos encanta y que es la corresponsabilidad. Es decir, que un niño o una niña enfrente un duelo de manera adecuada y funcional debe ser responsabilidad de la comunidad, de los profesionales en salud mental que podemos brindar estos espacios, como de los padres, las madres y los docentes también, que son figuras muy significativas en la vida de los niños y de las niñas, y que de esta forma, entonces, todos en conjunto podemos aportar a que estos procesos de duelo, que ya en sí mismos son un camino difícil de recorrer, pues se puedan hacer con el mayor nivel de bienestar posible. Eso es lo que nosotros creemos que es importantísimo, imprescindible. Más, también queremos contarles cuál es la concepción del duelo y cómo lo podemos elaborar. Y entonces dice, vamos a contarles a las personas cómo lo podemos hacer, cuál es nuestra perspectiva frente al tema. Claro que sí, Pame, un gusto saludarles a todos y todas. Mi nombre es Giselle y bueno, tomando en cuenta justamente lo que Pame les ha dicho, ¿verdad? Creemos que es importante partir de definir qué es el duelo, para que todos podamos como acordar significados y podamos ir como construyendo perspectivas útiles para acompañar a los niños y a las niñas.
Entonces entendemos por duelo a un proceso psicológico que es natural, que es normal y que permite la adaptación de una persona, ya sea niño, niña, adolescente, adulto, tras la pérdida de un ser querido, con quien se ha construido un vínculo afectivo, ¿sí? Entonces, en sí mismo es una experiencia, por supuesto, que trae consigo mucho sufrimiento y por supuesto que pone en riesgo la integridad de los seres humanos, de las personas en su nivel físico, social, emocional, y a la vez, si es que se da un adecuado acompañamiento, como lo decía Pame, puede ser una oportunidad de crecimiento, una pérdida importante, ¿sí? Y los niños y niñas viven ese duelo, ¿sí? Como una experiencia nueva. Y por supuesto que un niño cuando vive una experiencia nueva necesita respuestas, ¿sí? Necesita contención, necesita un sostén emocional de sus adultos. Lo desconocido para los niños puede generar confusión, puede resultar amenazante. Y entonces es por eso que a lo largo de este conversatorio nosotros queremos compartir con padres, madres, figuras de cuidado, que pueden ser tíos, abuelitos, abuelitas, ¿verdad? Que pueden ser docentes también, compartir con ustedes estrategias para acompañar a los niños en este proceso. Y ustedes han escuchado que nosotros en psicología hablamos mucho de elaborar el duelo, ¿no? De procesar el duelo. Quisiéramos explicarles a qué nos referimos con la idea de procesar y de elaborar, ¿sí? Entonces, para procesar el duelo, ¿sí? Ese camino, ¿no es cierto? Para transitar este camino de manera saludable, es necesario primero algo, ¿sí? Y es necesario que las personas que sufren una pérdida, ¿sí? O las figuras significativas que están al cuidado de niños, niñas que han sufrido una pérdida significativa en sus vidas, como puede ser la pérdida de una madre, de un padre, de un hermano, de un tío, de abuelitos, que también son figuras significativas de cuidado en la vida de los niños y las niñas. Primero es importante que las figuras que acompañen a los niños y niñas puedan entender que este proceso de duelo es normal, es natural, y que ante ese proceso de duelo pueden aparecer reacciones físicas, emocionales, conductuales, sociales, ya sean niños, niñas, adolescentes o adultos. Eso sucede en todos los grupos de edad, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de elaborar el duelo, y es que todas las personas necesitamos un espacio para poder poner en palabras aquello que sentimos, aquello que pensamos con respecto a la pérdida, y necesitamos también revisar los significados que estamos dando a este evento que es significativo y que es doloroso. Y claro, en el caso de los niños, los significados no se construyen, no lo pueden construir por sí mismos. Los niños necesitan de un adulto cálido, empático, comprensivo, que le ayude a ese niño a justamente a construir esos significados, ¿sí? Y desde una perspectiva narrativa, nosotros vemos a este proceso de duelo como un proceso de reconstrucción de significados. Y ese proceso en los niños siempre, siempre requiere de un adulto que medie esa experiencia. Creemos que es importante que ustedes primero puedan comprender esto, que un niño por sí solo no va a poder como elaborar ese duelo y organizar su experiencia, organizar lo que piensa, lo que siente, ¿sí? Si es que un niño o una niña no recibe un acompañamiento empático, comprensivo, que pueda ayudarle a transitar en este camino del duelo de una manera saludable, puede suceder que el duelo no termine de elaborarse a pesar del tiempo que pase. Y eso pone en riesgo el desarrollo integral del niño, porque decíamos que un duelo es una oportunidad de crecimiento, pero también es una oportunidad, es un riesgo, perdón, es un riesgo que pone justamente en cuestión la posibilidad del niño de desarrollarse de manera integral y de manera óptima. Entonces, para poder nosotros brindarles estrategias para acompañar a los niños y a las niñas en un proceso de duelo, nosotros creemos que es importante primero que ustedes puedan comprender cuáles son esas expresiones de duelo que se pueden presentar en el entorno familiar, en el entorno escolar. Y es que las pérdidas en los niños, ¿no es cierto?, traen consigo un conjunto de emociones que pueden alterar la vida cotidiana. Emociones como tristeza, dolor, ansiedad, angustia, confusión, miedo, rabia. Y ojo, aquí yo creo que queremos compartirles una primera clave, una primera estrategia para que ustedes puedan acompañar a un niño y una niña. Y es que los niños por lo general muestran su malestar emocional, ¿sí?, por medio de conductas.
o de síntomas físicos también se pueden dar, ¿sí? Entonces, las conductas que los niños pueden mostrar, estos cambios que nosotros como figuras significativas podemos notar en un niño o una niña que está sufriendo una pérdida, es su forma de expresar estas emociones. Sí, es su forma de comunicar que están experimentando emociones intensas, que necesitan aprender a manejar, que necesitan aprender a exteriorizar. Entonces, los adultos y figuras de cuidado necesitamos, por supuesto, observar la conducta, pero no quedarnos en la conducta, sino justamente atender lo más profundo, que es cómo ese niño, cómo esa niña se está sintiendo. Y en este conversatorio les vamos a dar más adelante estrategias para que ustedes puedan saber cómo acompañar a los niños y a las niñas a manejar esas emociones. Ahora sí les queremos contar los cambios que ustedes podrían identificar o ver en las conductas de los niños que están pasando una pérdida. Obviamente los cambios pueden, o las manifestaciones de duelo pueden variar en los niños de edad a edad, mas nosotros queremos contarles las que son como más frecuentes, digamos, lo que la investigación muestra que es lo más frecuente, ¿sí? Por ejemplo, en niños chiquitos, lactantes de 0 años a 14 meses también se notan frente a la pérdida de un progenitor padre o madre, pueden tener conductas retraídas, no responder a estímulos de afecto, perder peso, problemas de sueño. También en los niños lo que puede ocurrir es que hay como conductas de regresión, conductas regresivas, ¿no? Entonces niños, por ejemplo, que ya hablaban, ¿no es cierto?, que estaban en su habla adelantada, ya tenían algunas palabras, a lo mejor pierden el habla o dejan de hablar. Sí, si ya controlaban esfínteres, puede ser que se pierda el control de esfínteres, ¿no es cierto? O tengan estas conductas, digamos, de una etapa anterior, entonces se hacen pipí en la cama, por ejemplo, esa es una conducta que nos muestra necesidades emocionales que hay que atender. Miedo a la separación, miedo generalizado, miedo a los ruidos fuertes, miedo a separarse de la familia, miedo a salir de casa. Puede haber dificultades en la alimentación, niños que quieren comer mucho o niños que no tienen nada de apetito, dificultades para dormir, insomnio, ¿sí? Entonces vamos viendo que hay varias conductas que pueden presentar los niños y que nos están diciendo esas conductas: necesito ayuda, me estoy sintiendo mal, necesito manejar mi malestar emocional. Y eso también se puede mostrar en los niños por medio de pronto de problemas, de síntomas físicos, ¿no? Los niños pueden decir: me duele la cabeza, me duele el estómago, dolores musculares, vómitos, ¿sí? También hay cambios de humor. Se pueden presentar cambios de humor, irritabilidad, conductas agresivas, dificultades para seguir reglas, para seguir indicaciones de su entorno, menos iniciativa para hacer actividades diarias que les gustaba hacer y que disfrutaban hacer, aislamiento de su entorno social, conductas impulsivas, y también puede presentarse en el tema del aprendizaje, dificultad para concentrarse, dificultad para aprender, para rendir en sus actividades escolares. Y es que cuando hay malestar emocional, nuestras funciones cognitivas también se ven afectadas. Entonces, ustedes pueden observar que hay una serie de conductas que son manifestaciones del malestar que pueden sentir los niños cuando están enfrentando una pérdida, y que el mensaje para los cuidadores es: hey, ayúdame a reconocer y expresar lo que siento, que es lo que veremos más adelante, Pam. Así es, Gise, y creo que esto que planteas tú es muy importante porque muchas veces papá y mamá puede ser que vean esto, ¿no? Que dicen: bueno, mi hijo se está haciendo pipí en la cama, o mi hijo no está aprendiendo en la escuelita, o los docentes pueden ver esto: el niño no está aprendiendo en la escuelita. Entonces ahí hagamos un pequeño momento de reflexión y entendamos que esto, como lo planteó Gise, son síntomas, es decir, son señales que nos dice este niño necesita ayuda de papá, de mamá, y tal vez ayuda profesional. Porque lo que puede pasar y lo que pasa muchas veces es que narrativa puede evidenciar cómo a veces en los lugares educativos, ¿no es cierto?, ya los profes están pidiendo adaptaciones curriculares para un niño y porque no está aprendiendo, por ejemplo, y no nos estamos poniendo a reflexionar en esta historia del niño, lo que está por detrás a que yo no aprenda, lo que está por detrás a que esté presentando conductas agresivas. Y ahí creo que es una reflexión muy importante que les invitamos a hacer a papás y a mamás, porque esto que pasa con el duelo pasa con muchos otros eventos en nuestra vida, en nuestro día a día, que tiene que ver con la importancia que nosotros le podemos dar a estas conductas, que es importante porque estamos viendo algo diferente, algo novedoso, algo tal vez extraño en nuestros hijos, más entender que esta es una señal, es como una alarmita que nos dice: hay algo más profundo que necesitamos empezar a manejar. Y a veces los papis y las mamis dicen: no sé qué es eso profundo.
y los entendemos. Más para eso estamos los profesionales de la salud mental, para ir entendiendo qué ha pasado en la historia, en la dinámica familiar, qué cambios han habido, para poder a partir de eso apoyar a las familias. Y nosotros creemos que justamente en el tema en cómo los adultos lo vayan enfrentando es en donde está la clave para generar una elaboración funcional, como lo planteaba Gise, o una elaboración disfuncional. Porque preguntémonos realmente, si el duelo es un proceso normal, si la muerte, ¿no? La muerte en sí misma es algo completamente normal, es algo que ha estado en las sociedades desde siempre, entonces, ¿cómo así a algunos adultos les puede costar enfrentar este momento de vida a sí mismos como adultos? Y cómo así también a algunos adultos les puede dificultar apoyar a estos niños o niñas en el proceso de duelo. Y nosotros creemos que tiene que ver con nuestra vida y nuestro mundo emocional. Cuando los seres humanos no manejamos de manera adecuada, de manera oportuna, a tiempo nuestras emociones, las emociones se pueden intensificar de tal manera que generan un malestar, que nosotros utilizamos varias metáforas para eso y decimos es como un antifaz. Entonces estamos puestas un antifaz y queremos tomar decisiones y claro, con un antifaz tal vez las decisiones que tomemos no sean las más adecuadas. Y claro, nosotros hemos visto cómo a través del duelo, cuando las personas viven procesos de duelo, especialmente los adultos, hay mucho dolor, que es completamente lógico y que es completamente normal. Más ese dolor no es procesado de manera adecuada. No se tiene el acompañamiento que se necesita y cuando no lo procesamos, cuando no procesamos el dolor, cuando no procesamos la tristeza, cuando no procesamos el miedo a que una persona murió y tal vez yo también me pueda morir, y más en esta época de pandemia que tenemos el tema del coronavirus como muy presente, cuando no procesamos estas emociones, este malestar se intensifica. Y entonces cuando se intensifica, lo que los adultos pueden llegar a percibir es, este dolor que yo siento es tan grande y no quisiera que los niños lo vivan. Y entonces creemos que lo mejor es tratar de evitar el dolor a los más chiquitos, a los más pequeños, no haciéndolos parte de las noticias, de estos eventos que son tan importantes en la vida de las personas. Y puede pasar que en ocasiones los adultos hasta sienten miedo de que los niños les pregunten por el tema de la muerte. Pero la muerte es algo normal, es parte del proceso de la vida y es una de las áreas en las que los niños van a querer explorar, como en muchas otras áreas, ¿no? Y mami, ¿por qué el cielo es azul? Mami, ¿por qué llueve? Mami, ¿por qué hace frío? Mami, ¿por qué esto y por qué no el otro? Son preguntas normales y la muerte es parte también de una pregunta normal que todos los niños y niñas hacen. Y entonces lo que suele suceder mucho es otra vez el tema emocional. ¿Cómo el adulto responde? Cuando el niño le pregunta a papá sobre la muerte o mamá, un familiar se murió, ¿qué implica eso? Y un padre o una madre no regula muy bien sus emociones, lo que pasa es que este lenguaje no verbal manifiesta incomodidad. A veces pueden dar explicaciones que no son muy claras. A veces pueden decir muy explícitamente, no, mejor no te digo, no hablemos del tema, no te cuento, no sé qué decirte. Y entonces poco a poco los niños empiezan a entender que, bueno, que tal vez este tema de la muerte no hay que tocarlo y no hay que hablarlo y no hay espacio para hablar del tema. Y cuando eso pasa, entonces estamos construyendo un factor de riesgo al momento de procesar el duelo. Porque ya allí se nos planteaba, para elaborar el duelo necesitamos expresarnos. Y expresarnos implica hacer preguntas, y expresarnos implica a veces tener dudas y decirlas ahí, en familia, y que los adultos puedan responder. Sin embargo, al mismo tiempo, creemos que esto que nos pasa como adultos parte de algo que es completamente lógico en la sociedad y son los mitos. Los seres humanos estamos llenos de mitos y llenos de clichés. Y a veces estos mitos se vuelven en información que nosotros la utilizamos para aprender del mundo, para responder al mundo y para pensar sobre el mundo. Y entonces nosotros quisiéramos también compartir algunos de los mitos más importantes que hay acerca del duelo infantil y también nos vamos a ir rompiendo un poquito para que ustedes también puedan generar perspectivas más amplias. Y vamos a empezar con el primero, Gise. Este es muy, muy importante. Claro que sí, Pame. Y dentro de, claro, de la elaboración del duelo infantil hay un mito que suele decir y se suele pensar que los y las niñas no se dan cuenta de lo que está sucediendo, por ejemplo, tras una pérdida. Solemos pensar eso.
Y eso suele tener una base adultocéntrica, digámoslo así. Sí, vivimos en una sociedad preponderantemente adultocéntrica, que es una construcción social que de pronto nos ha enseñado, ¿no es cierto?, que los niños no se dan cuenta de las cosas, o no tienen su propia forma de pensar, o no tienen su propia forma de construir la realidad. Lamentablemente, a lo largo de muchos años se ha construido esa percepción acerca de los niños. Y a partir de esta visión adultocéntrica pueden haber un montón de mitos, no solo en el tema del duelo, sino en el desarrollo socioemocional de los niños. Entonces, lo primero que queremos desmitificar es de esto. Los niños y las niñas, por supuesto, que se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida, ¿sí? Tienen conciencia de cuando han perdido a alguien que muere, ¿no es cierto? Alguien significativo. Se pueden dar cuenta de esa pérdida, de la ausencia de esta persona, por supuesto que sí. Y no solo que se dan cuenta, sino que también pueden percibir los cambios que están ocurriendo en su entorno familiar, porque sabemos que la pérdida de un ser querido afecta a todo un entorno familiar. Y entonces hay cambios en varias figuras, en todas las personas, en las dinámicas de la familia, ¿verdad? En cómo se sienten las personas de la familia, en las conductas de las personas de la familia, en las respuestas, en su forma de comunicarse, van a haber cambios, porque ese es un evento doloroso. Entonces los niños, por supuesto que los perciben esos cambios que ocurren en su entorno, y no solo que perciben y no solo que se dan cuenta de ellos, sino que pensemos que los niños siempre están construyendo su personalidad. Desde que nacen están construyendo su personalidad con los mensajes que reciben de papá, de mamá, de sus figuras significativas, con las interacciones en la familia. Entonces, no solo es que se dan cuenta de la pérdida, de lo que sucede tras una pérdida, no solo es que lo perciben, sino que va algo más allá, más profundo. También están construyendo su personalidad con todo eso que sucede alrededor cuando una familia sufre la pérdida de un ser querido. Entonces, primera situación que tenemos que descartar: los niños, por supuesto que se dan cuenta, tienen conciencia, perciben lo que pasa, perciben la ausencia, perciben la pérdida, perciben los cambios y se construyen con ellos, Pame. También tenemos otros mitos y Pame nos va a contar otro mito que se pueden justamente dar al momento de manejar el duelo de los niños y las niñas. Así es, Gise, y es interesante cómo planteas la perspectiva adultocéntrica, porque creo que a partir de esto vamos a entender muchos de los mitos que nosotros planteamos, porque un segundo mito que les queremos compartir es cuando las personas dicen, bueno, pero los niños y las niñas no elaboran el duelo. Es un mito que las personas, tal vez puede ser que no utilicen estas palabras, pero dicen, bueno, el duelo para los niños y los niños son como los menos relevantes en un evento, en un ritual. Suelen ser, ¿cómo está este niño y esta niña viviendo el momento? Y a veces pensamos que mejor que los niños estén jugando mientras las personas están en el duelo, en el velatorio, en la cremación, porque son niños y están jugando y ellos no entienden el tema. Y no se trata de eso. Todos los seres humanos vamos a elaborar mucho de lo que vivimos. El duelo es una de las experiencias a lo largo de la vida que las vamos a elaborar. La clave está en, si un adulto acompaña a un niño y lo hace parte del momento del duelo y de todo el ritual y de todo el proceso, entonces este niño va a elaborar de manera adecuada, funcional, y va a lograr que este evento de su vida se integre. Y que esto vamos a verlo más adelante. Pero si no hay un adulto que esté acompañando al niño, si el adulto piensa que los niños no elaboran el duelo y lo dejan aparte del proceso, entonces lo que va a pasar es que al niño le va a costar elaborar y que va a hacer su mayor esfuerzo y sus mejores intentos por elaborarlo, y tal vez esta elaboración sea bastante disfuncional. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una elaboración disfuncional o no hay una elaboración realmente? Que esto genera mucho malestar, y genera mucho malestar que puede perdurar en el tiempo. Y muchas veces nosotros hemos tenido como Narrativa Ecuador casos en que las personas han venido con diagnósticos psiquiátricos, más previamente vivieron un duelo que no fue procesado, que no tuvo el acompañamiento adecuado, y claro, empezaron a presentar muchas de estas expresiones, ¿no?, de ayuda, de algo me pasa, me está doliendo, este momento es difícil y estoy expresando conductas. Y claro, a veces hay algunos profesionales que se pueden quedar solo en la conducta, sin mirar todo lo que ha pasado antes en la historia. Y entonces empiezan a diagnosticar a niños y adolescentes de una forma bastante preocupante. Y claro, ahí tenemos que entender esto. Realmente los niños y niñas y adolescentes, todos los seres humanos elaboramos el duelo, hasta las personas mayores, por supuesto.
La clave está en si nosotros como adultos, y esto les invito a cada uno de ustedes que nos están mirando, pregúntense, ¿queremos nosotros ser parte de una elaboración funcional de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto? O tal vez quiero dejar que este niño intente elaborar con lo que ha construido. Y decimos intente porque para elaborar un proceso así necesitamos tener muchos materiales de construcción que los niños están construyendo, que aún no lo tienen. Y entonces ahí necesitamos también activar nuestra empatía con los niños y niñas, Gis. Claro que sí, Pame, y justamente por eso también nosotros les compartimos las conductas que se pueden presentar en un duelo, ¿no es cierto? Con la intención de que ustedes puedan ver como una señal de comunicación de los niños, de los adolescentes, y no como algo patológico, para nada. Y entonces seguimos avanzando en los mitos que se han podido identificar ya en la psicología con respecto al manejo del duelo infantil. Y hay otro mito que también es muy común en los procesos terapéuticos y los hemos podido evidenciar, y es que los padres o figuras de cuidado, con la intención de proteger a los niños, de que no sientan dolor y sufrimiento, creen que lo mejor es disimular el dolor, no mostrar el dolor, no hablar de lo sucedido, no expresar sentimientos, con la idea de que así el niño no va a sufrir y de que el niño, con la idea de protección, ¿no es cierto? Entonces nosotros pensamos que esa es una muy buena intención, mas no funciona. Y más bien podemos lograr todo un efecto contrario. Si lo que queremos con eso es lograr bienestar, podemos con ese mito lograr todo el efecto contrario. Porque primero hay que entender que una pérdida significativa, que una pérdida de un ser querido, por supuesto que va a generar dolor y sufrimiento, y que es normal y que es lógico además, ¿sí? Y entonces de esta experiencia, obviamente, si estamos evitando en esta experiencia hablar de lo que sentimos o queremos disimular y no queremos expresar el dolor y queremos a los niños excluirles al hablar de ese tema, ¿verdad? Lo que podemos favorecer más bien es un efecto contrario, y es que primero los niños reciban el mensaje de que no está permitido hablar de lo que sienten en familia, ¿sí? Y entonces a lo mejor el niño, claro, siente dolor, porque lógicamente va a sentir dolor y siente tristeza y a lo mejor siente rabia y culpa, más si en casa no se habla de eso, está llegando un mensaje para el niño y es, ok, aquí en este entorno, aquí en familia, no está permitido hablar de lo que siento. No puedo expresar mi tristeza, no puedo expresar mi dolor, no puedo expresar lo que siento. Y esto a la larga compromete el bienestar psicológico a lo largo de toda la vida, porque un niño necesita aprender que frente a momentos difíciles, él puede expresar lo que siente y que va aparte a recibir una figura significativa que va a responder de manera coherente, de manera funcional, de manera empática a esa tristeza, a ese dolor. Y entonces los niños en ese proceso de expresar lo que sienten, de ver que los adultos lo hacen, que los adultos le acompañan a ese niño, ¿verdad? O niña, al ver eso, más bien lo que se desarrolla es una capacidad de aprender que frente a momentos adversos, que frente a momentos duros, podemos primero expresar lo que sentimos y podemos aprender a afrontarlo. Entonces, excluirles a los niños también es como evitar y no favorecer que ellos aprendan de estas situaciones, que ellos generen una experiencia significativa que les va a permitir afrontar diversos retos a lo largo de la vida. El dolor lo van a sentir de todas formas, ¿sí? Lo que necesitan es alguien que los acompañe en momentos difíciles, que les ayude a expresar lo que sienten. Y claro, las figuras significativas, padres, madres, tíos, abuelitos, docentes también lo pueden ser, porque también tienen una influencia muy grande, pueden mediar esa experiencia del niño, ayudarle a expresar lo que sienten, porque son mediadores de esa experiencia. Si no hay alguien que medie esa experiencia, ahí sí están desprotegidos. Entonces ahí nosotros le decimos a papás, mamás, figuras de cuidado, que los niños, no les protegemos a los niños al quitarles alguna experiencia, ¿no es cierto? Sino que más bien es cómo mediamos esa experiencia, porque hay experiencias que no podemos quitarles, que no podemos hacer como que no existieran, como si no pasaran, ¿no es cierto? Sino que más bien necesitamos mediar esa experiencia. Eso es una competencia parental muy importante para el bienestar psicológico, no solo en temas de duelo, sino en momentos adversos que se puedan presentar en la vida de niños, niñas y adolescentes.
Sí, Gizzy, creo que esto es importante porque, como decimos, en este espacio específicamente estamos hablando del duelo infantil, más pensemos en que para los seres humanos estas experiencias son parte de un todo, que es mi historia de vida. Y entonces, si cuando hablamos de duelo, no puedo expresar lo que yo siento, lo que me pasa, imaginémonos el factor de riesgo que esto puede implicar en la vida de los niños y las niñas a lo largo de su proceso de desarrollo, porque nos puede poner en riesgo el entender que yo no puedo expresar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Y también nosotros queremos compartirles que a partir de estas ideas hay otro mito que nosotros hemos visto que es muy común y tiene que ver con que en la infancia creemos que los niños no comprenden los rituales. Entonces, como no comprenden los rituales, además si les llevamos los rituales pueden traumatizar, y utilizamos esta palabra, les vamos a traumatizar a los niños, entonces es mejor que no asistan, es mejor que no vayan, es mejor que no estén presentes. Y aquí, bueno, hemos dicho ya desde el inicio de este conversatorio que ya está demostrado que los rituales nos ayudan a comprender mejor este evento de la muerte en nuestra vida. Ya hay investigaciones que hablan de la importancia de estos rituales para que nosotros podamos elaborar y podamos procesar y podamos regular nuestras emociones, podamos regular nuestra experiencia en el mundo, porque con la muerte de una persona, especialmente una persona cercana o significativa en la vida de los niños, habrá muchas cosas que cambien. Y entonces, un cambio de un momento al otro para los niños, por supuesto que puede generar malestar. Y entonces entendamos también que no los vamos a traumatizar por llevar a un niño o a una niña a un evento, a un proceso que es ritual y que es muy significativo en la vida de los seres humanos. Porque realmente el término de trauma infantil implica otra cosa, que llega a ser todo lo contrario, implica como un adulto, cuando un niño experimenta un evento, va a sentir mucho dolor. Y el dolor no es solo algo que sentimos como en el corazoncito, nada más como una sensación, sino que se genera todo un proceso neurológico también del dolor. Hay mucho estrés neurológicamente. Y entonces todo esto está afectándome a mí biológicamente. Y yo lo que necesito para que este evento, que en un inicio puede ser posiblemente o tiene cierta probabilidad de ser traumático, necesito que un adulto venga, que esté conmigo, que me acompañe, que me pueda brindar la contención que necesito, que me pueda brindar la seguridad que necesito, que me pueda brindar la experiencia de expresar lo que me está pasando para que no sea traumático. Entonces, si un niño lo dejamos fuera del ritual, ¿qué adulto le puede contener? Va a ser muy difícil. Y tal vez los adultos dirán, bueno, pero en un proceso de duelo uno también sufre y uno también llora. Y claro, es un momento de compartir el dolor entre adultos e hijos. Por supuesto, porque es un momento lógicamente doloroso. Es un momento para compartir el dolor. Y imaginémonos cuando nosotros estamos sintiendo dolor frente a un evento de duelo, tal vez yo necesito abrazar, tal vez yo necesito llorar. Y entonces, tal vez mi hijo puede ser justamente ese niño que también necesite un abrazo, tal vez también necesita llorar. Y yo puedo estar con él y le puedo acompañar en ese proceso. Entonces, cuando decimos, no le llevemos a un funeral, hablando en términos generales de estos rituales que se pueden hacer, lo que estamos haciendo no es traumatizarles. Más bien, si no los acompañamos, estaríamos haciendo lo contrario. Más, por supuesto, entendamos que actualmente en época de pandemia, muchas personas no podrán generar estos procesos rituales normales o comunes, como lo hemos realizado, más sí podemos hacer otros eventos rituales en casa como familia. De manera muy simbólica, podemos escribir cartas a las personas que se han ido, podemos hacer algo que simbólicamente represente la pérdida, podemos todos en conjunto hacer oraciones, si hay familias que tienen mucha espiritualidad y la espiritualidad es parte de sus creencias, pues la psicología ha demostrado que es un gran recurso, que también favorece las redes de apoyo. Podemos utilizar varias estrategias para construir estos rituales como familia, ¿sí? Podemos hacer una carta y quemarla, podemos hacer dibujos con los niños, más pensemos en que ellos necesitan ser parte de estos rituales. Y creo que aquí justamente está el término importante, porque nosotros les queremos también compartir a todos ustedes. Dice las prácticas narrativas y toda esta epistemología a partir de estos mitos y a partir de entender el duelo desde esta perspectiva más actual en psicología, Gis. Claro que sí, Pame.
Y entonces vamos viendo, ¿no es cierto?, con todo lo que Pame nos ha dicho, justamente la importancia, ¿no?, de que realmente el adulto medie esa experiencia. Yo creo que ese es como el factor protector que un niño puede tener para su salud mental y en este caso para elaborar de manera adecuada el duelo. Y algo que es muy importante es si queremos nosotros contarles que los seres humanos nos construimos a través de significados. Estamos dando significados todo el tiempo a las cosas que nos pasan, a las cosas que vivimos, a las relaciones, significados acerca de mí mismo, de los demás, del mundo. Entonces, nosotros sí queremos contarles que los niños van a otorgar el significado a la muerte de ese ser querido, van a otorgar el significado que sus figuras significativas les estén dando, ¿sí? Porque los seres humanos no, nos co-construimos y los niños se co-construyen también en la relación con sus figuras significativas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que si los adultos alrededor del niño que están sufriendo la pérdida, por ende los adultos también, ¿verdad? Tienen dificultades para procesar su duelo, ¿no es cierto? Es muy difícil que puedan brindarles a los niños un acompañamiento que requieren, ¿sí? Y en ese sentido nosotros sí que queremos ser como muy, muy claros en ese sentido, y es que es necesario buscar apoyo psicológico cuando nos damos cuenta que no estamos transitando de manera saludable por este proceso de duelo, ¿verdad? Buscar apoyo psicológico tanto para los adultos, también para los niños, por supuesto. Y justamente como Pamela les mencionaba, nosotros queremos contarles justamente cómo el enfoque narrativo aborda en sus procesos terapéuticos el tema del duelo, ¿sí? Y el tema del duelo, en cómo lo enfoca la terapia narrativa desde una visión socioconstructivista, justamente tiene una diferencia con las formas habituales que se han tenido a lo largo del tiempo de hablar con respecto a la muerte, de hablar con respecto al duelo, ¿no? Existen prácticas comunes que creen que las personas, ¿no es cierto?, que los niños o los adultos para poder elaborar el duelo deben dejar ir al fallecido, ¿no es cierto?, cerrar el ciclo o yo qué sé, como despedirse de la persona, así como olvidarse de la persona, ¿no? Y claro, nosotros creemos que justamente en la relación de ese niño, de esa niña con su figura significativa o de cualquier persona con su figura significativa, hay un entramado de historias, de experiencias, de vivencias que se compartieron con esa persona, ¿sí? Y entonces existe una posibilidad, ¿no es cierto?, de justamente utilizar la riqueza de esa relación para trabajar con esa persona, con ese niño, con esa niña, con ese adulto que va a consulta psicológica. Y entonces ya no nos centramos en la muerte como una ausencia, como un vacío, como un final, sino que puede ser una invitación justamente a que yo como niño, niña o como adulto puedo tener una nueva forma de relacionarme con ese ser querido difunto, ¿sí? Y entonces ahí deconstruimos estas ideas del pensamiento moderno, ¿no? Del hay que dejarlo ir o hay que seguir la vida sin él, sin ella, que un autor muy importante de la terapia narrativa dijo, eso puede resultar, no siempre es beneficioso, eso de dejar ir, puede ser un camino que haga más mal que bien, decía este autor. Entonces, en la terapia narrativa lo que se busca es encontrar y construir nuevas formas de conectar y mantener esa conexión con ese ser querido ausente. ¿Sí? Es posible encontrar nuevas formas. Es posible reconstruir significados con respecto a esa pérdida, a esa ausencia. Es como una relación que puede ir más allá de un carácter como definitivo de la muerte, ¿no? Entonces es importante para el enfoque narrativo apreciar las oportunidades que nos da justamente las historias que se han construido con esta persona, las interacciones, ¿no es cierto? En construir significados que les permita a los niños, a las niñas, como justamente reconstruir otra forma de relacionarse con ese ser querido que ha tenido mucha influencia en quién es él, en quién es ella, ¿verdad? Entonces nosotros lo que quisiéramos contarles justamente es que hay una autora, Inés Di Bartolo, que estudia justamente la teoría del apego, de cómo los seres humanos se relacionan entre sí, cómo se co-construyen esta intersubjetividad. Y nosotros en narrativa estamos muy de acuerdo en que las personas nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a través de nuestros vínculos. Entonces, aunque esa persona significativa ya no esté más conmigo, muera, ya no la tenga en mi vida, está ausente, hay muchas cosas de la relación con esa persona que van a seguir conmigo.
y que construyeron mi personalidad y que han construido mi identidad, y hay muchas cosas de esa persona, de ese ser querido significativo que ya no está conmigo, que van a seguir viviendo en mí. Y creemos que ahí entra una adecuada elaboración del duelo en donde yo puedo integrar eso y también decidir cómo recuerdo, desde dónde recuerdo a este ser querido, ¿sí? Y qué significan para mí esos recuerdos y qué va a significar para mí esa relación en mi vida y a lo largo de toda la vida. Entonces eso es lo que nosotros les queríamos contar con respecto a el enfoque narrativo en los procesos terapéuticos. Y claro, a partir de esto, compartir con ustedes también ya estrategias más específicas de cómo acompañar a los niños, a las niñas en su proceso de duelo, Pam. Sí, Gis, estoy muy de acuerdo con esta perspectiva que has planteado y hay algo interesante porque las prácticas narrativas cuando abordan el duelo, cuando desde narrativa abordamos el duelo, hay una estrategia bastante importante, interesante, que la creó justamente el creador, valga la redundancia, de las prácticas narrativas, que es Michael White, y él plantea, cuando se trata de duelo, no vamos a trabajar en el adiós, vamos a decir hola de nuevo. Y qué lindo pensar en eso. Imagínense para nosotros mismos como adultos y para nuestros niños, que cuando hablemos de duelo no vamos a decir adiós, vamos a decir hola de nuevo, porque vamos a construir una nueva relación con esa persona que se fue, con ese padre, con esa madre, con ese tío, con ese abuelito, con ese padrino, madrina, con ese amigo cercano de la familia. Vamos a decir hola de nuevo, porque es una nueva relación. Y creemos que justamente a partir de esto es como seres humanos nosotros podemos también construir una perspectiva mucho más humana frente a esto que vivimos. Porque imaginémonos el dolor de decir adiós y además de decir, bueno, es que tienes que olvidarte y tienes que como seguir tu vida, como cortar tu vida y hacer como si nada hubiese pasado y continuar sin esa persona, sería como un proceso bastante complicado, casi imposible de hacer. Y ahí es cuando, justamente como decía Gise, hay una elaboración disfuncional de los duelos, porque intentamos hacer algo, pedirles algo a las personas que no es posible hacer. Y entonces nosotros creemos que para que los adultos acompañemos de manera funcional a nuestros niños y a nuestras niñas, necesitamos partir desde una perspectiva muy humana. Y esta perspectiva humana implica algo, implica reconocer que el duelo infantil va a depender de muchos aspectos. Y esto implica que va a depender, por supuesto, del desarrollo evolutivo de los niños. Y por ahí también en Facebook nos están haciendo preguntas sobre, bueno, ¿y cuáles son las diferencias a nivel evolutivo? Por supuesto que hay diferencias. Por supuesto que va a haber diferencias tomando en cuenta la relación que este niño o niña tuvo con esta persona que ha fallecido, ¿verdad? No tanto una relación consanguínea, sino una relación afectiva, de vínculo. Va a depender también de las reacciones de estas personas que estén cercanas a los niños, a las niñas, y por supuesto también va a depender del momento evolutivo, ¿no? Y del momento más bien contextual y cronológico en el que está pasando este momento, este duelo. Y entonces nosotros queremos hablar de 3 ideas centrales con las cuales les vamos a compartir todas estas estrategias que hemos venido dialogando con ustedes. Y la primera tiene que ver cómo comunicar la pérdida, porque es muy importante este primer momento. ¿Cómo voy a comunicar la pérdida? O más bien el duelo, porque ya vamos a hablar de este término de la pérdida. ¿Cómo vamos a brindar apoyo emocional o contención emocional a estos niños y a estas niñas? Y el tercer elemento, que digamos es la meta más importante, ¿cómo integrar este evento en las historias de vida de los niños y las niñas? Porque las prácticas narrativas hablan de integrar momentos de nuestra vida en nuestras historias de vida, para que sea un continuo con ciertos cambios, por supuesto, no que sea como un antes y un después. A veces las personas dicen, es que es un antes y un después, y desde ahí empezamos como de forma disfuncional. Entonces vamos a empezar con la primera idea, que es cómo comunicar el duelo. Y para el cómo comunicar el duelo vamos a tener como algunos aspectos importantísimos. ¿Quién va a comunicar esta noticia a los niños y a las niñas? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Y qué expresiones no nos van a ayudar en este comunicar la muerte de alguien? Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el adulto más cercano y significativo para ese niño o esa niña.
su padre, su madre. Obviamente si es un padre o una madre el que ha fallecido, va a ser una persona que tenga otra relación con el niño, pero que esté igual de cercana, igual de significativa para la vida de los niños. Una persona que emocionalmente esté muy próxima a este niño o a esta niña. El cómo lo vamos a hacer, hay las recomendaciones de ya de varias, digamos, de varias investigaciones científicas que el cuándo es lo más inmediato que se pueda. Porque pensemos en que cuando un adulto sabe de la muerte de alguien, en ese momento empieza a intentar elaborar el duelo. Empiezan las expresiones emocionales, empiezan como este proceso ritualístico, simbólico. Entonces los niños necesitan ser parte de esto y por eso necesitan conocer la idea de manera inmediata, lo más pronto posible. ¿Dónde? Necesitamos un espacio tranquilo, un lugar que pueda ser seguro para los niños, que pueda ser un lugar conocido para los niños, porque este contexto de seguridad, este contexto estructural es importante, mas tampoco pensemos que es indispensable y que va a valer por encima de la seguridad que el adulto le tiene que brindar. Por supuesto que el adulto le va a brindar mucho de esa seguridad, más se recomienda que también sea un espacio en el que el niño se pueda sentir tranquilo para que esta noticia también pueda darse en el ritmo que el niño necesite. ¿Cómo? En este cómo pensemos en que es importante el contacto físico que nosotros tengamos con este niño o esta niña. Un contacto que tiene que ser apropiado, un contacto con una actitud que tiene que ser bastante empática, entendiendo que este es un momento doloroso, entendiendo que no podemos como adivinar cómo este niño o esta niña va a reaccionar, más sí necesitamos brindarle esta empatía, necesitamos brindarle mucha calidez, necesitamos brindarle mucha claridad también, necesitamos estar a su nivel. Y esto es siempre cuando nos comunicamos con niños y niñas, porque necesitamos ponernos nosotros, los adultos, al nivel de los niños. Y si eso implica que el niño esté en el piso, entonces yo tengo que irme al piso para hablar con él, pues lo voy a hacer, me voy a adaptar a eso. Y si el niño se quiere esconder bajo la cobija porque no quiere escuchar esto, porque ya le ve a papá, a mamá, a la persona significativa con mucho dolor, con mucha tristeza, ser parte también de este momento de los niños y las niñas. No podemos pedirle, a ver, no, siéntate aquí en la mesa, me tienes que escuchar a mí, con una actitud como muy adultocéntrica, sino de ponerme en su posición y entender que este niño le está costando entender el tema como a cualquier otra persona, como a cualquier otro ser humano, y necesito estar a su nivel, y necesito ir a su ritmo. Y en el cómo también está muy, como una idea muy importante, está muy plasmada ahí, el que necesitamos también responder a las preguntas de los niños y las niñas. Ellos van a tener muchas dudas y necesitamos dar un espacio para resolver esas dudas, por supuesto con mucha sinceridad, más también pensando en qué es lo que ellos necesitan saber y qué es innecesario que ellos conozcan. En el qué comunicar es muy importante. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar la muerte de alguien. Y así tiene que plantearse, como la muerte de un tío, la muerte de un abuelito, la muerte de un familiar. De forma muy clara, de forma directa, sin tantos detalles y sin tantas explicaciones abstractas, porque aquí lo vamos a relacionar como el sustento de por qué digo esto a través de expresiones que no se tienen que utilizar con los niños. El problema de comunicarnos con los niños puede ser que los adultos pensamos, ahí está el problema, que pensamos que nos comunicamos con otros adultos. Ese es el problema. Pensamos que cuando hablamos con un niño me comunico con otro adulto. Y entonces puedo empezar a utilizar metáforas como ideas muy abstractas que pueden partir de ideas como es que alguien nos dejó, es que se fue a un sitio mejor, se fue a otro mundo, es que se fue de viaje, a veces podemos llegar hasta mentir, o es que se ha quedado dormido y ya no se va a despertar. Y entonces todas estas frases que tal vez nosotros creemos que es la mejor forma de comunicar o de intentar elaborar el duelo con los adultos y utilizamos estas frases con los niños, lo único que hacen es como confundir al niño del verdadero sentido de la muerte. Y entonces lo que pasa es que cuando nosotros decimos se fue a dormir, se fue de viaje, nos dejó, nos ha dejado, entonces puede realmente dificultar que los niños
elaboren este tema en su cabecita y pueden pensar, nos dejó. Y entonces si un adulto se va, también me va a dejar y no va a volver. Y entonces se quedó dormido. Entonces, si yo me duermo, puede ser que un día no me levante. Y entonces ahí, justamente con estas primeras frases que nosotros podemos utilizarlas con los niños, es cuando podemos realmente llegar a confundirles a ellos y a ellas. Y claro, los niños pueden empezar a tener muchos miedos. Tal vez ya no quieran dormir, tal vez no quieran que papi y mami se vayan al trabajo porque dicen, bueno, es que se fue a un lugar mejor y entonces si ya no regresa papi o mami, y entonces por eso es que es muy importante ser muy claros y decir, ha muerto esta persona, ha muerto, ya no va a volver. Y entonces, ¿por qué les planteamos la importancia de ser muy claros? Y justamente aquí viene la idea de estas preguntas que nos hacían por Facebook, de las diferencias en cómo los niños pueden entender el significado de la muerte a partir de su ciclo evolutivo, a partir de sus edades, ¿no es cierto? Entonces, antes de los 6 años, los niños carecen del concepto de irreversibilidad, tienen como un pensamiento muy mágico. Y entonces, tal vez ellos no tengan muy claro el concepto de para siempre, de que la muerte es para siempre. Y pueden pensar que si los abuelitos, si esta persona que ha muerto, el papá, el tío, se quedó dormido, entonces se va a despertar en algún momento. Y si ellos tienen la idea de que se fue, entonces van a pensar que en algún momento va a volver. Y por supuesto que esto puede dificultar mucho el cómo ellos van a elaborar la muerte de esta persona que ha fallecido. A partir de los 7 años ya empiezan a tener mucho más claro el concepto de la muerte, de que es un tema irreversible. Han muerto y tal vez ya no vuelva. Sin embargo, esto también va a depender de cómo el adulto le esté acompañando al niño y a la niña en la transmisión de esta idea. Porque puede ser que hayan algunos niños que sí lo entiendan como tal, de que es para siempre, más otros niños que todavía no logren entenderlo como tal en su vida. Y entonces, generalmente los niños entre los 11 y los 12 años, ellos sí ya como generan una verdadera aceptación de la propia muerte y de los otros también, la muerte de los otros. Y entonces es importante esto, más pensemos en algo, son ideas que se han venido estudiando a nivel evolutivo, más tampoco son determinantes. Porque si nosotros pensamos, de 0 a 6, todos los niños tienen que hacer esto, entonces puede llevar a posicionarlos desde una manera muy rígida y tal vez no nos permitan entender que cada niño es diferente. Y pensemos que esto evolutivamente son investigaciones, pero también son en ciertas poblaciones. Y entonces no es lo mismo una investigación que se hizo en Holanda con niños con cierto estilo de vida e historias de vida, a lo que puede pasar en Ecuador, a lo que puede pasar en Santo Domingo, a lo que puede pasar en Esmeraldas, en Riobamba, en Quito. Y entonces entendamos también que necesitamos adaptarnos al contexto. Y creemos también que esto tiene que ver mucho con lo que las prácticas narrativas tiene como fuerte, Gise, porque no intentamos protocolizar la vida o los eventos o los sucesos difíciles, sino entender a nivel contextual cada historia de vida y lo que cada persona, cada familia, cada niño va necesitando, ¿verdad? Y a nivel transversal hay algo muy importante que ellos necesitan y que tiene que ver con esta segunda recomendación, Gise. Claro que sí, Pame, y justamente es un aspecto fundamental en el proceso de duelo de los niños y es justamente el apoyo emocional que pueden recibir de sus figuras de cuidado, de sus figuras significativas. El apoyo emocional es una necesidad básica de los niños, no solo en aspectos duros como el duelo, sino una necesidad básica de todos los días. Entonces pensemos que un duelo es como que esta necesidad se exacerba, se hace más visible la expresión de los niños de esta necesidad, ¿sí? Entonces, cuando un adulto, ¿sí? Una figura de cuidado, un padre, una madre, un tío, un abuelito, pueden brindar este apoyo emocional al niño, a la niña que se está sintiendo mal, triste, que siente angustia, que siente miedo, ¿verdad? No solo le está ayudando a expresar, a manejar sus emociones cuando le muestra este apoyo y sostén, sino que le está enviando el mensaje de tú eres importante, lo que tú sientes es importante, lo que tú puedes estar pensando frente a este evento y esta situación es importante. Y entonces estamos enviando un mensaje muy profundo a ese niño y a esa niña. Y es que
Tú cuentas con personas que te valoramos, que te amamos y que estamos aquí contigo. Entonces vamos viendo cómo un evento adverso puede ser la oportunidad para justamente fortalecer el sostén emocional y el apoyo emocional que diariamente brindamos a los niños y a las niñas. Y poder visibilizar que esa es una necesidad que en este proceso de duelo se exacerba, ¿sí? Y entonces cuando un niño y una niña en casa observa que sus padres, sus figuras significativas, abuelos, tíos, primos, pueden como expresar sus emociones, ¿no es cierto? Pueden hacer referencia a sus emociones, pueden expresar sus emociones. Los niños y niñas dicen, ok, aquí está permitido, aquí podemos hablar de lo que sentimos. Y además pueden normalizar lo que sienten. Entonces es muy importante mirar también cómo el entorno funciona en ese sentido, ¿sí? Cómo vemos a esta parte emocional. Y aquí tenemos justamente un reto porque nuestra cultura, no tenemos una cultura psicológica, no tenemos una cultura emocional y eso puede dificultar justamente que las personas tengamos un adecuado desarrollo psicológico. Muchas veces nos han enseñado que el sentir, ¿no es cierto?, no está bien, que sentir tristeza no está bien, o no debería sentirme triste, no debería sentir ira, no debería sentir estrés, no debería sentirme de esta manera. Y claro, ya para eso está la psicología también, ¿no? Para deconstruir esos discursos que no aportan al crecimiento de los seres humanos. Los seres humanos somos seres emocionales y lo que necesitamos es aprender a reconocer, a identificar estas emociones, a darles un nombre y a reconocerlas y aceptarlas como parte de mi humanidad, de ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer con los niños como primer paso? Es justamente con los niños, necesitamos ayudarles, ¿no es cierto?, a identificar sus emociones, ayudar a que ellos pongan un nombre a eso que están sintiendo. Muchos niños solo sienten como malestar, pero no le pueden dar un nombre. Pues esto que siento es rabia, esto que siento es culpa, tal vez esto que siento es tristeza, es dolor, es ira. Entonces, ¿cómo logramos que los niños aprendan a identificar sus emociones? Esto lo logramos primero con mentalizaciones. Hay un término que en psicología del desarrollo, ¿no es cierto? Y del desarrollo de los niños, ¿no es cierto? Se le denomina mentalizar a un niño. ¿Y qué es mentalizar? Ustedes piensen que para que un niño aprenda a leerse a sí mismo y aprenda a leer sus estados emocionales y aprenda a leer sus necesidades y aprenda a leer sus pensamientos incluso, necesita que los adultos le prestemos nuestra mente. Pongámoslo en ese término. Los adultos le prestamos nuestra mente al niño para leerle. Y entonces, ¿cómo le prestamos nuestra mente cuando nosotros lo observamos a ese niño, a esa niña, y le decimos, parece que lo que tú estás sintiendo es tristeza, parece que te estás sintiendo molesto, parece que sientes rabia, ¿sí? Y entonces doy una mentalización a ese niño. Y ese niño dice, ahí poco a poco va aprendiendo a reconocer también lo que siente. Y dice, sí, esto que siento es tristeza, es a lo mejor rabia, es a lo mejor miedo, es a lo mejor angustia, ¿sí? Y nosotros hacemos mucho énfasis en la importancia de que esta mentalización sea benévola, porque ustedes piensen que la mentalización ayuda a que los niños construyan perspectivas acerca de sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando la mentalización es benévola, es decir, es empática, ¿sí? Es una mentalización empática, es una mentalización comprensiva. Logramos que los niños se perciban de manera adecuada, que se perciban de manera adecuada, que perciban que no tienen una mala intención al momento de expresar sus emociones, que no es que están molestando al momento de expresar sus emociones. Entonces aquí nosotros les hacemos una invitación a los adultos y figuras de cuidado que estén acompañando a un niño que esté pasando por un proceso de duelo a mentalizar de manera benévola. Es decir, un niño jamás va a tener la intención de molestar, de fastidiar, de manipular. Los niños nada más tienen necesidades emocionales y lo que necesitan es cubrirse esas necesidades. Y aquí, ¿no es cierto?, para poder ayudarle al niño a identificar sus emociones, tenemos que pasar más allá de la conducta, ver más allá de la conducta. Y esta es una capacidad que los adultos significativos necesitamos desarrollar. Y es que si yo me quedo en la conducta, que por ejemplo, esa conducta puede ser mi hijo tiene conductas agresivas, por ejemplo, ha empezado a pegar, antes no pegaba y está pegando. Si yo me quedo en la conducta, es muy difícil que pueda atender su necesidad emocional.
porque a lo mejor su necesidad emocional es: estoy lleno de rabia, tengo un montón de ira y no sé qué hacer con esta ira que siento, estoy enojado, ¿sí? Y como no puede elaborar todo ese proceso, lo muestra en su conducta, ¿sí? Entonces ahí cómo nosotros le ayudamos a ese niño a mentalizarlo, decir: hijo, hija, sí, parece que estás molesto, ¿sí? Y una vez que le ayudamos a identificar lo que él siente y no nos enganchamos en la conducta, ojo, esa es una clave muy importante, no engancharnos en la conducta, ir más allá. Sabemos que puede ser complejo porque durante muchos años se centró en la crianza en el control de la conducta, ¿sí? En que mi hijo obedezca, en que mi hijo tenga ciertas conductas. Pero ya la psicología del desarrollo socioemocional y de la infancia ha sido muy clara y ha dicho: no, la crianza y el proceso de construcción de un ser humano va mucho más allá de controlar una conducta, sino tiene que ver con cómo ese ser humano se va construyendo, qué percibe de sí mismo, cómo maneja lo que siente, cómo reconoce lo que siente, qué significados construye acerca de sí mismo y del mundo. Y entonces ya la conducta no es el fin último de la crianza, ¿sí? Entonces necesitamos pasar más allá, ver más allá, mirar más a fondo. Una vez que les podemos ayudar y les ayudamos a los niños a identificar, ¿no es cierto?, las emociones que puedan estar sintiendo, sea esta cualquiera, es muy importante normalizar estas emociones. Es decir, los seres humanos desde pequeños necesitamos aprender que sentir dolor, sentir ira, sentir angustia, sentir miedo, sentir rabia es normal, ¿sí? Que es normal. Y si yo como adulto significativo puedo darle ese mensaje a mi hijo, que no pasa solo por lo verbal, sino pasa por lo no verbal también, el cómo yo respondo cuando mi hijo muestra enojo. Si yo doy una respuesta neutral, le estoy diciendo: bien, o sea, es normal que sientas eso. Pero a lo mejor si hay mi respuesta es de enojo, es de fastidio o es de irritabilidad, ya mi hijo puede aprender que no está bien sentir enojo, que no está bien sentir tristeza, que no está bien expresar eso. Y entonces es fundamental para que los niños puedan aprender que es normal sentir cualquier tipo de emoción, que los adultos también puedan revisar cómo están acompañando de manera no verbal esa emoción. Si es contención, ya estoy enviando el mensaje de que a lo mejor no está tan bien sentir eso, ¿no? Si es con angustia, tal vez. Entonces aquí tenemos un reto los adultos, las figuras significativas, que es trabajar en nuestra propia regulación emocional para poder transmitir a los niños que es normal sentir y que ellos puedan aprender a expresar lo que sienten sin sentir culpa, sin sentir vergüenza. Y ese aprendizaje es un aprendizaje que les va a dar mucho bienestar a lo largo de su vida, de las distintas etapas de su vida. Y cuando las figuras significativas logramos normalizar las emociones, ¿verdad? Logramos verlas como normales, podemos permitir que los niños y niñas expresen esas emociones, ¿sí? Y es importante construirlo primero con nosotros mismos, los adultos. Si yo veo a la tristeza, a la ira, a la rabia, al miedo como una emoción normal, puedo permitir su expresión. No puede ocurrir a la inversa. A lo mejor si lo veo como algo malo, quizás no puedo permitir esa expresión. Entonces, acompañar en el proceso de duelo también implica que los adultos revisen sus concepciones acerca del mundo emocional, acerca de sentir, ¿sí? Y esa es como otra clave que les queremos compartir. ¿Qué es lo que yo como figura significativa, como adulto, pienso acerca de mis emociones, de mis propias emociones? Me he dado el espacio para expresarlas, las veo como normales. Entonces, cuando lo hacemos los adultos, podemos también permitir a los niños que expresen sus emociones. Necesitan que les podamos contener si ellos necesitan llorar. Muchas veces los niños necesitan que tú les digas: sí, si quieres llorar está bien llorar, porque cuando tú lloras la tristeza sale, ¿sí? Y eso aplica para todos los seres humanos. Nuestro sistema nervioso nos da la señal así de llanto cuando sabe que estamos experimentando emociones intensas que necesitan salir. Nuestro sistema nervioso es muy sabio, no se va a quedar con esas emociones adentro. Entonces los niños necesitan este permiso, ¿no? Sí, llorar está bien, permiso para expresar su rabia o cualquier emoción que experimenten, ¿sí? Y cuando un adulto le permite expresar sus emociones y lo ve como algo natural, ¿no es cierto? A través de la palabra, a través de llorar. Los niños también pueden hacerlo a través de dibujos, a través del juego, ¿sí? Y justamente cuando el adulto le acompaña a expresar esas emociones, los niños se sienten comprendidos, se sienten acompañados,
se sienten aceptados, se sienten valorados. Y eso es muy importante porque los niños empiezan a construir un sentido de soy importante, lo que siento es importante y además puedo hacer algo con lo que siento. Es decir, sentir tristeza es normal y además puedo sacarlo. Sentir rabia es normal y además puedo sacarlo. Sentir miedo es normal y además puedo expresarlo. Y esa regulación emocional es la base del bienestar psicológico en los seres humanos, la capacidad de poder regular nuestras emociones. Más cuando somos niños y niñas, esa capacidad se construye con un otro que se convierte en mi fuente de calma, en mi fuente de comprensión, en mi fuente de apoyo. Entonces yo me siento seguro al recibir esa fuente de confianza, de calma, de apoyo, de comprensión, y a partir de recibir eso, yo aprendo a regular mis emociones. Ese aprendizaje en los niños no se da por sí solos. Si nosotros no acompañamos ese proceso, los niños no lo van a aprender por sí solos. Entonces tenemos 3 aspectos fundamentales que les resumo para que no se les olvide. Primero, ayudarles a identificar lo que sienten y ahí con mentalizaciones benévolas, ¿sí? Segundo, normalizar las emociones. Tercero, permitir que expresen sus emociones. Y recordemos que al atender y hacer todo esto, ya no nos quedamos enganchados en la trampa de la conducta, sino que estamos atendiendo su necesidad socioemocional de regular sus emociones. Claro, Gise. Y todo esto, todo lo que hemos venido hablando durante este espacio, nos ayuda a integrar la muerte en nuestras historias de vida. Porque integrar este evento en nuestras historias de vida es muy importante. Es parte justamente de elaborar un duelo de manera funcional. Y entonces pensemos también que nuestras vidas están conformadas por una serie de pérdidas a nivel, en muchos ámbitos, a nivel físico, a nivel concreto, a nivel estructural. Y entonces lo natural sería que nosotros podamos entender que las pérdidas son normales y que son parte de la vida. Sin embargo, muchas veces el tema emocional y el elemento emocional es lo que puede llevar a que este evento que pareciera normal pueda ser más difícil de lo que cada uno de nosotros pensaríamos en un inicio. Y por eso es muy importante también entender que estos eventos llegan a ser trascendentales en nuestra vida porque llevan muchos cambios de por medio, cambian muchos elementos, muchas situaciones a nuestro alrededor y de esa forma entonces lo que invita este momento de vida a hacer a cada uno de nosotros es que nos invita a reorganizar nuestra vida, lo que implica reorganizar nuestro mundo exterior, porque con la muerte habrán cambios, habrán diferencias en cómo antes nos organizábamos, en cómo antes se estructuraba una dinámica, en las cosas que se hacían antes, y también reorganizar nuestro mundo interior y entender que algo pasa también a nivel interno, que algo está cambiando a nivel interno, que van a cambiar muchas cosas si era una persona significativa con quien yo podía encontrar contención o con quien yo podía compartir ciertos momentos específicos de nuestra vida. Y entonces nosotros sí creemos que las historias de vida deben incluir las muertes que vamos enfrentando a lo largo de los años. Por supuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Estableciendo un nuevo sentido de conexión o vínculo con el fallecido. Tal cual, un nuevo sentido de conexión o vínculo con esa persona que ha muerto. Porque estas ideas de que tenemos que decir adiós a la persona, olvidarnos de la persona para continuar con nuestra vida, imagínense el concepto, decir adiós, olvidarte para continuar con tu vida, eran ideas del siglo XX, tal cual, del siglo XX. Ahí se creía que tú tenías que decir adiós para continuar con tu vida, para continuar con todo lo que tú tenías planeado. Ahora ya las prácticas narrativas plantean algo más humano, algo más empático y más sensible con las emociones y las experiencias que vivimos a lo largo de los años y nos dicen, no tenemos que decir adiós. Podemos decir hola de nuevo, de una manera diferente, de una manera distinta. Podemos generar una remembranza funcional que implica recordar a esta persona, recordar todo lo que yo viví con esta persona, recordar todos los principios que esta persona me dejó, todas las lecciones que esta persona me dejó, todo lo que yo aprendí de esta persona, todos los valores que me transmitió, las experiencias, lo que me enseñó de la vida y entender con qué de ello, de esta persona, yo me voy a quedar.
¿Y qué de esta persona que yo aprendí, que yo viví, que yo experimenté, voy a poder mantener esta construcción de mi personalidad? Porque como ya lo habíamos planteado anteriormente, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es parte de cómo se va construyendo nuestra personalidad. Y entonces el objetivo sería entender cómo esos elementos tan significativos en nuestra vida van a continuar siendo parte de nuestra construcción, cómo van a estar en mi día a día, cuando yo me relacione conmigo mismo y con los otros, cómo se va a poner en juego en las actividades más concretas de pasar un fin de semana sin esa persona, pasar festividades específicas sin esas personas. Y entonces, este proceso que tal vez no escuchamos y decimos, bueno, pero puede ser súper complicado, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues involucra un proceso de hacer varias cosas. Como lo hemos visto, la complejidad humana tiene eso, mucha complejidad, y por eso nosotros en narrativa a veces hablamos de varios temas que vamos sacando, porque no podemos, toda la complejidad humana no la podemos simplificar en un protocolo que te dice haz B, D, C, ¿no? Como 5 pasos y ya, porque no es posible. Entonces, les compartimos varias estrategias para que cada uno pueda con esta información ir construyendo nuevas ideas. Y nosotros creemos que parte importante de poder hacer esta nueva integración de la muerte en nuestra vida implica darle el valor y valorar realmente aquellas pérdidas pequeñas. Porque a veces decimos, bueno, pero si no era una persona tan cercana, ¿cómo así te duele? Más tal vez había algo que yo tenía con esa persona. Tal vez en una reunión en familiar, ese niño con esa persona jugaba. Ese niño con esa persona se encontraban en las reuniones y se iban a jugar fútbol. O esa persona era quien siempre le hacía bromas. Y entonces pensemos en que cada cosa chiquita, que para nosotros puede ser chiquita, necesita tener el valor que tiene en la vida de cada ser humano. Necesitamos tomarnos el tiempo para sentir y para expresar, que fue lo que hablamos en el tema anterior de la gestión emocional. Necesitamos darle un sentido a la pérdida. Ahí está también la clave. ¿Qué sentido le vamos a dar? Y muchas veces cuando le intentamos dar este sentido de un adiós definitivo es cuando duele más. Y entonces por eso el sentido que nosotros les invitamos a dar es decirle un hola de nuevo, pero es un hola diferente. Necesitamos activar nuestras redes de apoyo y nosotros creemos que sí necesitamos construir comunidades sensibles que nos estén ayudando. Y nosotros en este momento estamos siendo parte de una red de apoyo. Cuando les decimos está bien pasarla mal, tener dolor, más hay que expresarlo. Necesitamos también entender que necesitamos, valga la redundancia, porque es una necesidad muy importante, respetar el ritmo. Respetemos el ritmo. Entre niños van a tener ritmos diferentes de elaborar el tema. Entre adultos también. Entre familias también. Necesitamos respetar esos ritmos y necesitamos también aceptar los cambios. Poco a poco aceptar los cambios. Cuando se trata de niños, nosotros hablamos de que una recomendación muy importante es el juego. Los niños a través del juego aprenden, a través del juego hacen nuevos conocimientos sobre el mundo, entienden al mundo diferente, ponen todas sus ideas, sus contenidos psicológicos. ¿Qué son los contenidos psicológicos? Lo que piensan y sienten respecto al mundo lo van poniendo ahí. Hacen sus interpretaciones, sus calificaciones, sus juicios, absolutamente todo a través del juego. Y entonces nosotros les proponemos a las personas que tal vez están enfrentando un momento bastante cercano respecto al duelo infantil, a utilizar varias estrategias que ustedes tengan alrededor para construir momentos en los cuales pongan en práctica todo lo que hemos hablado. Porque no hay un paso ABC, porque les decíamos, cada niño es diferente. Cada niño va a afrontar diferente la pérdida, cada familia va a afrontar diferente la pérdida, y entonces podemos generar y construir momentos, y en esos momentos construir apoyo, contención, escucha, decir hola de nuevo, y entonces utilicemos las fotos que tenemos de estos familiares, utilicemos estas cajas de recuerdos que podemos realizar, una cajita con todos los recuerdos, escribir, dibujar los recuerdos especiales con estas personas, podemos hacer dibujos con pinturas, podemos dibujar a nuestras emociones, en algún momento cuando ya sea posible tal vez visitar el lugar en donde estará enterrado también esta persona. Y también recordar, como les decía, lo que este niño o esta niña pudo aprender de esa persona.
En los espacios narrativos, ¿cómo lo realizamos nosotros? Y decimos específicamente en los espacios narrativos porque partimos de toda una epistemología, de toda una forma de ver el mundo para hacer lo que hacemos. Nosotros con los niños trabajamos de manera muy lúdica, trabajamos a través de historias, de dibujos, de personajes, brindándoles un espacio de aceptación incondicional, de calidez, de juego, que les permita procesar sus emociones, que les permita reconstruir esta forma de relacionarse, reorganizar esta forma de relacionarse con esta persona que ha fallecido y por supuesto integrando nuevas cosas a la historia, no quitando, no olvidando, no haciendo como si no ha pasado nada, sino integrando nuevos elementos, nuevos significados, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevos sucesos que nos permitan justamente encaminarnos a una historia de bienestar. Ahora tal vez muchas personas dicen, bueno, pero tal vez en mi caso ya ha pasado tiempo de la muerte. ¿Será que se puede hacer algo? Siempre hay algo que hacer, con ayuda profesional, por supuesto. Y con todo esto que nosotros les hemos ido dialogando, Gise, creo que ponemos en evidencia nuestro interés prioritario en la infancia. El por qué nosotros hablamos de los niños con mucho cariño es porque ellos son muy importantes, son muy relevantes en la historia de los seres humanos, porque los niños necesitan ser reconocidos como sujetos de derechos, porque los niños necesitan tener espacios con profesionales actualizados, empáticos, con mucha ética, con mucho conocimiento que les ayude a reconocerse como esos seres humanos importantes que son. Y con toda esta, digamos, esta justificación del por qué nuestro interés en la infancia, queremos invitar también a nuestro coordinador, al doctor Wagner Villasís, para que pueda también compartir uno de los sueños más grandes que Narrativa está cristalizando en medio de esta época de pandemia y de crisis sanitaria. Narrativa está consolidando la fundación narrativa entre grandes y pequeños, porque creemos que es momento de que, como siempre lo hemos venido diciendo, hagamos todo lo posible por brindarles estos espacios a los niños y a las niñas. Y también creemos que aquellas poblaciones vulnerables que están alejadas y, como Wagner dice, que están ahí en la montaña, también necesitan de nosotros, y Narrativa se va a ir a la montaña a apoyar a todas estas familias. Así que, Wagner, le dejo en estos últimos minutos para que pueda compartir sobre nuestra fundación con todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Pame. Claro que sí. Bueno, primero quería decir algo sobre este conversatorio que me parece realmente súper importante, gran iniciativa de esta red aquí allá en Riobamba, porque hay que hablar de estos temas. Definitivamente tenemos que hablar frontalmente de estos temas. Estos ahora, las ideas populares con buena intención, o sea, existen, están ahí, no son malas, la gente no es mala, pero la buena intención tampoco sirve de mucho, ¿no es cierto? A veces la buena intención complica las cosas, así que es súper importante ser frontal y hablar las cosas desde la teoría, desde la ciencia, ¿no es cierto? Para aportar en construcción de nuevas ideas que ya no sean mitos. Entonces, es súper importante, ¿no? Y claro, desde esta visión adultocentrista que tiene la sociedad, no podemos comprender lo que pasa con los niños. Nuestra experiencia narrativa y mi experiencia personal es que cuando los niños tienen adultos funcionales cerca de ellos, que viven sus duelos de manera funcional también, y acompañan a estos niños, los niños saben cómo resolver las cosas. Tienen recursos, tienen capacidad, van aprendiendo, van elaborando y van resolviendo también su duelo. Entonces, confiamos en la capacidad de los adultos, confiamos en la capacidad de los niños y de la comunidad en general que queremos construir. Y por eso Narrativa tiene varias estrategias para cumplir con nuestra misión y con nuestra visión que tiene que ver con construir historias de bienestar en nuestro país. Amamos nuestro país, queremos llegar a todos los rincones que sea posible con nuestro mensaje, con nuestro modelo. Y la primera estrategia que ya se ha cristalizado, está cristalizada ya, es justamente nuestra fundación. La fundación Entre Grandes y Pequeños, con la que nosotros queremos atender a los niños de todos los rincones del país, de todas las poblaciones, los vulnerables, los más vulnerables, tal vez los niños que tal vez no tienen tanto riesgo, pero que sí necesitan también de nuestro apoyo, es decir, realmente a todos, a toda la comunidad. Esta estrategia está funcionando ya, por eso estamos aquí, porque también queremos invitarles a ser parte de nuestro sueño, y eso es atender con interés genuino a los niños. Todo lo que pueda hacer la comunidad, todos en conjunto, para atender a los niños, no solo en situaciones de duelo, sino en general en su desarrollo
emocional, en su desarrollo cognitivo, en general en su desarrollo personal, no es suficiente. O sea, aunque todos nos convoquemos para hacer esto, siempre van a hacer falta más manos, más hombros para seguir trabajando en pro de los niños. Entonces, ese es nuestro interés principal, la niñez, y claro, por supuesto, la comunidad alrededor de los niños, maestros, padres de familia, colegas, educadores, sociólogos, de todo el mundo, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que arrimar el hombro en esto. Entonces, también desde nuestra fundación, que justamente nuestras dos queridas compañeras de Riobamba presiden nuestra fundación, las dos. No es una casualidad, sino es porque el trabajo de ustedes realmente es excelente y están conectadas con la niñez allá de Chimborazo. Entonces, eso queríamos decir. Yo quería decirles también a nombre de todo el equipo y nuevamente saludar esta iniciativa que realmente nos parece súper constructiva. Ojalá se dieran estos espacios en todas las ciudades del Ecuador, pero estamos empezando en el centro del país, ¿no? Que eso es también súper importante, simbólicamente importante. Sí, y yo también quería agradecerles a todos y todas a quienes nos han acompañado en este conversatorio, en este espacio. Cuentan con Narrativa, cuentan con la Fundación Narrativa Entre Grandes y Pequeños. Estamos comprometidos con el bienestar de la niñez, adolescencia y sus familias. Así que un gusto compartir con ustedes. Para nosotros siempre será un gusto compartir con estas iniciativas que buscan justamente visibilizar la importancia del bienestar de la infancia y de sus familias. Así es, Gise. Muchísimas gracias a Nati y muchas gracias también a Luchito, que estoy segura que nos está viendo y que se encuentra un poquito delicado de salud. Le mandamos un abrazo muy grande porque agradecemos mucho la iniciativa de colegas que puedan entender el principio que Narrativa siempre lleva como una bandera de trabajo y es la colaboración. Nosotros creemos que la colaboración es lo que nos puede ayudar a lograr cosas inimaginables. Y créannos que lo hablamos con mucha conciencia de que ha generado resultados en Narrativa, en nosotros mismos, y por eso lo promovemos siempre. Así que gracias por colaborar, gracias por estar predispuestos a hacerlo y gracias también a todos los colegas que se han unido a esta red de apoyo psicosocial Riobamba, porque desde Riobamba estamos mostrando que podemos ser pioneros en muchas cosas, como siempre lo decimos. Narrativa, que es pionera en las prácticas narrativas, estamos ahí muy aliados. Así que gracias, Nati, y muchas gracias a todos por habernos escuchado y por habernos acompañado en este espacio. Mi Pame, Gis, Wagner, muchísimas gracias a nuestros anfitriones de esta tarde en nuestro segundo encuentro virtual por la vida. Creo que ha sido súper importante la claridad, la fortaleza, el sustento técnico especializado en la materia de salud mental. Muchísimas gracias porque creo que demostramos una vez más que esto no se trata únicamente de seguir conservando estas prácticas adultocentristas donde todo gira únicamente alrededor de los adultos o de quienes estamos ya en una edad avanzada, diferente y que ya no somos considerados niños. Entonces, volver nuestra mirada, nuestro interés superior a la infancia, a esta población infanto-juvenil que muchas veces no se tienen las herramientas, a veces como padres o como figuras responsables del cuidado, de saber cómo gestionar este tipo de emociones se vuelve determinante. Así es que mi gratitud eterna por esta oportunidad de aprender, de construir entre todos este conocimiento colaborativo que, como reiteramos, ha sido una red que se ha podido consolidar con la iniciativa de grandes seres humanos que lo que nos mueve es la voluntad de poner en el debate público estos temas de salud mental que muchas veces no se visibilizan y no se les da la importancia que tienen. Agradecer una vez más a todos quienes formamos parte de la red de apoyo psicosocial de Riobamba, a Narrativa Ecuador, que ha sido nuestro anfitrión esta tarde. Muchísimas gracias, un excelente equipo. A nuestros compañeros de Trascender, del Centro Psicoterapéutico Trascender, quienes nos acompañaron con el primer tema en el primer encuentro virtual. A María José Cayambe, que está por aquí, nuestra representante del Precolegio de Psicólogos Clínicos de Chimborazo. Y pues quisiéramos en estos últimos minutos también darle un fuerte abrazo a Luchito Terán, el promotor de esta iniciativa, que ha sido quien nos ha impulsado y nos ha podido generar este vínculo también para estar generando estas propuestas. Abrimos el espacio para que la ciudadanía también nos proponga algunos temas que les interesaría conocer. Y pues para ir cerrando y concluyendo en estos últimos minutos, yo quisiera darles la palabra a quienes integran también parte de esta red con algunas invitaciones que se van a formular para algunas actividades que vamos a hacer entre semana y para el tercer encuentro virtual que tendremos nuestro próximo domingo a las 5 de la tarde. Así es que ahorita quisiera darle la palabra y la bienvenida a nuestra psicóloga Leslie Logroño. Ella es directora del Centro Psicoterapéutico Trascender. Bienvenida, mi querida Leslie, y pues tienes la palabra para darnos esta cordial invitación para los siguientes encuentros.
Muchísimas gracias, Nati. Muchísimas gracias, chicos de Narrativa. Me pareció genial su intervención de hoy, muy acertada frente a todo lo que estamos viviendo y sigan adelante. Como ustedes mencionan, la cooperación es lo que nos hace ser diferentes y lo que nos lleva a buscar un pro en bienestar de la comunidad. Como Nati lo mencionó, Trascender dio su charla o su webinar acerca de lo que es el duelo. En la actualidad estamos atravesando periodos complicados, complejos. Es por eso que nos motivamos a realizar un grupo de apoyo precisamente para la gente que está atravesando por etapas de duelo. ¿En qué consiste el grupo de apoyo? El grupo de apoyo son personas que se reúnen para hacer frente a un problema en común. En el país existen grupos de apoyo de diferentes ámbitos, como puede ser AA, otros grupos de apoyo que tienen cosas en común entre sus miembros. Precisamente nosotros nos vamos a enfocar durante este mes para tratar los grupos de apoyo en las personas que están atravesando el duelo y se les puede hacer complicado el llevar. Como decía Nati, como lo mencionaba Pame y las chicas de Narrativa, es muy importante que un adulto esté bien, esté emocionalmente estable para que pueda transmitir eso en su familia. Es por esto que les invitamos a quienes estén atravesando tal vez un periodo de duelo o perdieron a un familiar y les motivamos a que formen parte de este grupo de apoyo, que nos estamos reuniendo los días miércoles a las 6 de la tarde. Este grupo de apoyo es cerrado, lo hacemos de forma virtual, manejamos toda la información que aquí se brinde de una forma ética, confidencial y sobre todo profesional. Está dirigido para la cooperación y el apoyo entre las personas que tal vez están atravesando un mismo problema y necesiten el apoyo y el acompañamiento psicológico. Estos grupos de apoyo nos van a favorecer en la interacción, en la cooperación, en el poder expresar de mejor forma nuestras emociones y nos permiten también adquirir información, nuevas perspectivas acerca de lo que estamos atravesando, tal vez estrategias de afrontamiento para el problema del duelo. Vamos a ir sobrellevando poco a poco esta situación. Sabemos que el duelo nos permite expresar diferentes emociones y ningún ser humano lo atraviesa de igual forma, pero sí nos podemos apoyar unos al otros. El apoyo emocional, sobre todo la sensación de sentirte comprendido, nos va a favorecer a la expresión y nos va a permitir establecer lazos y romper tal vez el aislamiento por el que nos encontramos, porque muchas veces en familia nos es difícil expresar todo lo que atravesamos por el duelo y tal vez por no preocupar a una u otra persona, no lo expresamos y nos aislamos, pudiendo eso generar mayores dificultades. Es por eso que les motivo a las personas que están atravesando un duelo, por favor, a continuación en la misma página de Nati o en la página de Trascender, van a encontrar los links de inscripción para que puedan formar parte de este grupo de apoyo para sobrellevar el duelo. Ese es Nati, muchísimas gracias y estaríamos igual pendientes de los siguientes encuentros que tenemos. Muchas gracias, mi querida Leslie. Sí, bueno, invitarles una vez más a todos. Yo sé que muchas veces existen muchos tabúes alrededor de poder pedir apoyo psicológico a un profesional. Yo creo que todos hemos pasado por esto sin excepción alguna y por eso es que hemos generado estos espacios colaborativos con la mayor profesionalismo, con el mayor respeto a la intimidad de quienes deseen participar. Así es que les invitamos a que se inscriban, pueden utilizar sus nombres reales, identificarse, participar de esta manera, o la otra opción es que lo hagan a través de un alias para que en un espacio de mucha confianza sientan esta libertad de recibir el apoyo, de poder tener este acompañamiento, estas directrices para quienes están atravesando un duelo en este momento tan difícil que nos encontramos atravesando. Entonces, esta era la primera invitación y la siguiente quisiera darle la palabra a nuestra querida compañera María José, ella es psicóloga clínica, es representante del Precolegio de Psicólogos Clínicos de acá de Chimborazo. Estimada María José Cayambe, tienes la palabra. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Nati. Igual, felicitaciones. El tema de hoy muy interesante, muy bien llevado. Espero que haya sido de mucho interés para la colectividad y que se inscriban a estos grupos de apoyo, que realmente lo que se busca es dar un apoyo a la comunidad. Invitarles nada más, al próximo domingo tenemos el encuentro
con el tema suicidio en adultos y en especial en adultos mayores. Es un tema bastante interesante, como ustedes saben, un tema del que muy poco se habla, que se ha considerado un tema tabú, y por lo tanto no quiere decir que es inexistente. Más bien ha seguido las épocas, y lo que nosotros vamos a tratar son puntos interesantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, identificar esas señales de alerta o esos primeros síntomas, hablar sobre generalidades del suicidio, hablar también un poquito de qué conlleva o qué factores de riesgo llevan a las personas a tomar estas duras decisiones. Diferenciar entre lo que son las conductas suicidas y lo que propiamente ya es un suicidio consumado. Un poco estadísticas del suicidio en adultos mayores, qué podemos hacer como familiares, como cuidadores, frente a estas conductas de riesgo, y también un poquito estrategias de afrontamiento, que es muy importante el saber cuál es la visión túnel que estas personas tienen, qué es lo que los conlleva a eso, y no quedarnos simplemente, como nos decían nuestras compañeras de narrativa, quedarnos en la conducta, sino más bien ir más allá. ¿Qué es lo que lleva a esa conducta y qué podemos hacer nosotros como familiares, como cuidadores y como profesionales de la salud para poder arreglar un poco o modificar estas conductas que están haciendo un poco eje en la sociedad? Son temas importantes y, como decía Nati, por favor, nos gustaría mucho saber y conocer qué temas les gusta a ustedes. Hemos empezado con temas tabú, recalco, porque son temas que no todos lo tratan, que es difícil de tratar y que a la mayoría de gente no le gusta hablar por el miedo a que la sociedad les mitigue. Pero nosotros sí lo hablamos aquí, les invitamos a que ustedes también hablen porque es importante saber lo que están sintiendo. Gracias, Minati. Muchas gracias, Majito. Bueno, yo creo que la invitación está hecha. Esperamos que estos espacios que estamos generando realmente sirvan para que podamos ir identificando la importancia de la salud mental, que es tan o más importante que la salud física. Les agradecemos infinitamente a todos quienes nos han acompañado esta tarde. Nos quedamos atentos a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus consultas, y pues les esperamos que ojalá nos puedan acompañar en los siguientes encuentros virtuales que tenemos planificados durante las siguientes semanas. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias una vez más a Narrativa, a todo el equipo de la red. Un fuerte abrazo a quienes nos han acompañado y pues nos despedimos. Una buena tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Hasta luego, que pasen bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, José Ignacio. Hasta luego.